Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de este libro que surge de un proceso de varios años de investigaciones colectivas en distintos territorios de América Latina en torno a las economías populares. El libro se titula Economías Populares, una cartografía crítica latinoamericana. El trabajo de edición, de compilación del libro ha sido desarrollado por Verónica Gago, que es también coordinadora del grupo de trabajo, co-coordinadora, Cristina Cielo y Nico Tassi, que son investigadores en temas de economías populares desde distintos territorios, de Argentina, de Ecuador y de Bolivia. Nosotros somos integrantes del grupo de trabajo y además autores de algunos de los artículos que componen esta cartografía, ese trabajo de mapeo de las economías populares, que es una tarea colectiva de investigación desde las universidades en relación y en articulación con movimientos sociales, populares, organizaciones de las economías populares en muchos y distintos territorios de América Latina. Antes de presentar el grupo de trabajo y los elementos centrales de este libro y de dejarle la palabra a Jenny Ramírez y a Víctor Castillo, quería recordar una querida amiga y compañera que lamentablemente nos dejó hoy en la mañana, Ana María Cuesta León, que ha sido no solo socióloga, artista gráfica, militante por los derechos humanos, sino que en este momento era directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá. Entonces, un recuerdo fuerte y un abrazo fuerte por Anita y por todos, porque su labor muy importante, su trabajo institucional, pero también militante como artista gráfica por la memoria, por los derechos humanos y contra las violencias, ha sido muy importante y la tenemos que recordar y honrar. Y creo que cuando hablamos de economías populares, también es importante hablar de la memoria, de las luchas, de los derechos humanos, y ella ha sido un grande ejemplo, una grande referencia por estas luchas acá en Bogotá y en Colombia. Luego, con respecto al libro, el libro surge de un proceso amplio de investigación del grupo de trabajo de CLACSO, un grupo de trabajo Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico, que nace en el 2016, que va articulando una serie de investigaciones, una serie de preguntas de investigación que se iban desarrollando en distintos contextos de América Latina. Y se fue ampliando a lo largo de los años con nuevas pistas de investigación y a la vez con nuevos integrantes, articulaciones en distintos espacios y territorios. Y este libro representa de alguna manera una primera recolección de debates, de investigaciones concretas de campo, de territorios, de subjetividades con las cuales investigamos, con las cuales nos vinculamos en procesos organizativos, en procesos de investigación militante, en procesos de investigación académica y en procesos de co-construcción de elaboraciones y de saberes desde las economías populares que nos permiten entender lo que está pasando en la coyuntura, en estos últimos 10 años particularmente, en torno a las transformaciones del trabajo. Un elemento central para nuestras perspectivas en torno a las economías populares es la centralidad del trabajo, de la multiplicidad y la pluralidad de formas de trabajo que desde las economías populares nos permiten entender las transformaciones de la sociedad, de las formas de reproducción social, de las luchas sociales, de cómo se reconfiguran las subjetividades y las conflictividades sociales en las múltiples crisis o en la policrisis o en la crisis civilizatoria que estamos atravesando, ¿no? Conceptos y lecturas que nos permiten poner en tensión una serie de lecturas, una serie de binarismos, una serie de categorías y de políticas
que producen, y también de modos de nombrar, que producen marginalización, estigmatización, exclusión y explotación, ¿no? Que producen y reproducen una serie de dinámicas de despojo que atraviesan los distintos territorios y caracterizan un paisaje del trabajo que nos interesa pensar desde la confluencia de lecturas del marxismo crítico, de la economía feminista, de una serie de perspectivas que nos permiten poner en crítica una serie de nociones. Por ejemplo, el binarismo entre formalidad e informalidad, con la cual se suele leer los paisajes de las economías populares, la categoría de trabajo y de no trabajo, qué es lo que se considera trabajo y por qué hay formas de valorización y desvalorización de los trabajos, las nociones de desarrollo y subdesarrollo, una serie de nociones, una serie de categorías que queremos desde los trabajos de campo, desde las investigaciones, desde la articulación con organizaciones, luchas sociales, con experiencias en los distintos territorios muy heterogéneos también, ¿no? Con genealogías políticas, con experiencias, con tramas que articulan diferentes modos de reproducir la vida, de organizar, de modos de ganarse la vida, de modos de dar sentido simbólico, político, afectivo a las vidas en los territorios urbanos y rurales, en los territorios en distintas articulaciones con tramas populares, indígenas, afrodescendientes en los territorios de América Latina, con protagonismos de subjetividades migrantes, de mujeres y diversidades sexuales, de trabajadores sin salario, trabajadores y trabajadoras sin salario, por fuera de la relación asalariada, pero no por esto, ni por fuera de la explotación, ni por fuera de lo que consideramos trabajo. Entonces, desde estas perspectivas, pensar el neoliberalismo y la crisis del neoliberalismo hoy en el contexto que estamos viviendo, en un contexto de retorno de las dinámicas, retorno en términos globales, ¿no? De una serie de dinámicas de violencias, de acumulación, de guerra. Autores como Sandro Mezzadra o Michael Hart han hablado de un régimen de guerra global en el cual estamos, que es, digamos, cuya expresión más dramática en este momento es el genocidio en Palestina que estamos viviendo, pero cuyas articulaciones atraviesan los modos de reproducir la vida en los territorios, las violencias que se reconfiguran en América Latina, incluso acá en Colombia, los distintos modos de limitar, explotar, extraer valor y poner en desposeer, despojar a los sectores populares y no solamente en estos territorios. Una última cosa antes de pasar la palabra: en el libro pueden encontrar múltiples artículos e investigaciones desde digamos, perspectivas, trayectorias y territorios muy distintos de toda América Latina. Investigaciones de campo, de casos concretos, que pero nos permiten siempre dialogar con las transformaciones globales que estamos viviendo. Nos permiten pensar la duración de estas tramas de las economías populares, su extensión. Entonces, criticar la noción de que sean marginales o minoritarias, sino que son las mayorías populares en América Latina, y no solamente, podemos hablar a nivel más amplio del sur global, pero en este caso nos concentramos en América Latina. Pensar su duración, su extensión, pensar su relación con las formas de la política popular, con las contradicciones, ambigüedades, complejidades, pero también con las potencialidades de la política de lo popular, con las tramas feministas, con las luchas indígenas, antiextractivistas en defensa del ambiente, del territorio. Son múltiples articulaciones que aparecen dentro de las tramas de las experiencias concretas que en el libro son analizadas y profundizadas. Esto era para presentar un poco el libro y el trabajo, las investigaciones, las perspectivas del grupo de trabajo Claxo, que en estos días hemos tenido distintos espacios de mesas de ponencias, de paneles como hoy en la mañana en torno a los desafíos, y este es otro tema, cuando pensamos las explotaciones de las economías populares en relación a las finanzas y al endeudamiento, pero también a las disputas por las políticas públicas. Y por fin, digamos, tenemos estas varias actividades, incluso
mañana en la mañana de 9 a 12 en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, un espacio de articulación entre investigaciones, experiencias de militancias y experiencias de trabajadoras costureras de distintos territorios de Bogotá, de Colombia y de América Latina. Y esto es un poco para darle cuenta que en este libro encuentran investigaciones desde distintas perspectivas transdisciplinarias, la sociología, la antropología, la economía, los estudios políticos, filosóficos, pero también articulaciones concretas y disputas concretas y apuestas por la construcción colectiva con procesos organizativos de las economías populares, con sus heterogeneidades, sus genealogías y sus complejidades, pero que son las realidades de los procesos que hoy encontramos en los territorios. Yo les agradezco a todos por estar aquí. Le paso la palabra primero a Jenny Ramírez, que es integrante del grupo de trabajo y además investigadora, docente y directora también del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional, y luego a Víctor Castillo, compañero también del grupo de trabajo y investigador del grupo de trabajo de la Universidad de Buenos Aires, en torno a sus perspectivas y también a los trabajos que han profundizado y publicado en ese libro. Muchísimas gracias. Gracias, Alyosha. Bueno, yo quisiera retomar dos elementos que probablemente vamos a encontrar a lo largo del libro y que se expresan también en el artículo que escribimos del caso de Colombia junto a Marta Bernal y César Giraldo, que tienen que ver con probablemente una epistemología de la economía popular que se está presentando a lo largo de este libro, de formas de conocer la economía popular que se distancian de las formas de conocimiento tradicionales de la economía, abstractas, universales, que buscan modelos para homogenizar. Justamente esta cartografía lo que nos presenta es diversidad, heterogeneidad, formas distintas de reproducir la vida y de reproducir las dinámicas sociales y que buscan discutir con esa mirada dominante de la informalidad que ha definido los trabajos populares como caóticos, como sin orden, que requieren ser intervenidos, que requieren ser regulados para que finalmente logren integrarse a la sociedad. Nuestra perspectiva desde la reproducción social y de la vida lo que muestra es, desde los casos concretos, nosotras nos ocupamos de las ventas callejeras en la localidad de Suba, es que la economía popular está completamente integrada en la ciudad, que no hay necesidad de hacer esfuerzos por integrarla porque la vida de todos y de todas todos los días se reproduce gracias a los trabajos populares, al jugo de naranja que compramos al entrar a la universidad, al visitaxi con el que llegamos a la estación del Transmilenio, todos estos trabajos que hacen posible que podamos desarrollar nuestras actividades en la cotidianidad. Y eso hace que la llevemos al centro del análisis y que de hecho digamos que es central para la reproducción de la vida, para la reproducción de la sociedad, pero también para la reproducción del capital. Y por eso nos genera preguntas precisamente de cómo está funcionando el capitalismo contemporáneo con formas más abstractas en la que los trabajadores ya mayoritariamente no están en la fábrica. En Colombia nunca estuvieron mayoritariamente en la fábrica. Intentar leer el trabajo desde la visión de la fábrica es de hacerlo desde una visión europea que no corresponde con las realidades de la historia colombiana. En Colombia se dice que lo máximo que alcanzamos de industrialización fue un 40% de integración o de participación de los y las trabajadoras en las fábricas, es decir, históricamente por lo menos el 60% siempre ha estado por fuera de la fábrica haciendo otros trabajos. Entonces eso lo que nos evidencia es que la economía popular no es un fenómeno nuevo, ni siquiera una desviación, sino que ha sido parte del trabajo que ha permitido sostener la vida históricamente en nuestro país. Y el segundo elemento que quisiera destacar que ha generado una articulación muy interesante en nuestro GT es los estudios de la economía popular con los estudios feministas, porque cuando vemos
la mayor parte de los trabajos populares tienen que ver justamente con esa reproducción social y de la vida, con la forma en la que sostenemos nuestros cuerpos, pero también con la forma en la que se desarrollan los cuidados, en las que se sostienen las vidas de la diversidad de integrantes de la sociedad en el día a día. En el caso colombiano, nosotras hacemos un aporte con el artículo que se titula Habitar las calles desde las ventas callejeras, y allí queremos disputar la discusión de cómo se configura la ciudad. Hay una ciudad que está configurada desde el espacio público, desde una visión urbana de la belleza que idealiza lo público sin público, en la que el espacio público, y probablemente mi compañero Víctor hizo su investigación en Perú y encuentra elementos similares a lo que nosotras encontramos en Colombia, y es que estas intervenciones sobre el espacio público lo que buscan es sacar a los sectores populares del espacio público, porque desde la estética dominante solo hay algunos y algunas que corresponden con lo que sería la belleza del espacio público, quien sale a trotar con los audífonos, quien sale en la bicicleta por la bicirruta, pero quien está con su carreta de trabajo, ese sí pareciera que no debe estar en el espacio público, y tenemos todas unos arreglos institucionales y legales para evitar que las clases populares estén en el espacio público y que puedan desempeñar sus trabajos, que puedan garantizar su mínimo vital, como la Corte Constitucional pues lo ha protegido para los trabajadores que desempeñan su trabajo en calle. El segundo elemento que quisiera destacar y que encontramos nosotras en el capítulo del aporte que hacemos desde el caso colombiano es la historia de mujeres que se dedican a las ventas callejeras y que atraviesan la ciudad durante todos los días, en unas movilidades que nos muestran que esa separación centro-periferia es una separación artificiosa, porque ellas justo vienen todos los días al centro para proveerse de sus materiales. Allí estudiamos dos casos, el caso de una mujer que vende libros y que viene al San Victorino de los libros, a las ferias que hay en el centro popular de la ciudad, a comprar los libros que lleva a vender frente a un colegio en la localidad de Suba. Y intentamos evidenciar ahí que los niños, las niñas pueden estudiar, pueden acceder a los libros a un bajo precio gracias a que estas mujeres hacen estos recorridos cotidianos. Porque la economía popular no solo permite la reproducción de la vida de quienes realizan las ventas, sino de las personas que habitan el territorio. Y por eso el capítulo se llama Habitar las calles desde la economía popular, porque el concepto de habitar pareciera haber sido un concepto muy burgués, pensado también desde el norte. Entonces habitar lo vemos desde la mirada del bohemio, ¿cierto? Del flaneur, decía Michel de Certeau, el flaneur que habita y recorre la ciudad, pero resulta que quien vende las calles también recorre la ciudad con su carreta y habita y construye territorio en los lugares en que está. Es decir, no solo ciertas clases privilegiadas habitan la ciudad, sino que en las ciudades latinoamericanas encontramos que nuestras ciudades se están produciendo todos los días gracias a una diversidad de trabajos populares. Nosotros nos detuvimos en las ventas en calle, pero encontramos también el visitaxi, encontramos quien embola los zapatos, encontramos una diversidad de trabajos que posibilitan que cada una y cada uno de nosotros pues pueda desempeñar sus actividades cotidianas. Entonces es con este abrebocas pues que les invitamos a leer este caso colombiano, pero pues van a encontrar fascinantes casos de Bolivia, Perú, Argentina, a lo largo pues de las diferentes contribuciones que hay en el libro. Muchas gracias. Bueno, gracias Jenny, Alyosha. Bueno, en mi caso yo soy de Perú, si bien soy migrante en Buenos Aires desde hace 10 años. Llegué con la idea de completar una investigación que inició
alrededor del año 2014, 2012-2014 en Lima, después de un suceso trágico, traumático, para lo que podríamos llamar ahora las economías populares en el Perú, y sobre todo para las izquierdas, porque esto atraviesa también la política peruana, fue el desalojo y la masacre, la desaparición, como se conocía, del mercado mayorista más grande del país, La Parada, ¿no? Voy a comenzar con un contexto nomás, qué era La Parada y qué significaba para la ciudad. Lima, si la conocen, es una ciudad mercado. Lima es una ciudad con el 60% de la población económicamente activa, informal, por llamarlo en las categorías clásicas, ¿no? Y era el mercado que abastecía al resto de las redes de mercados barriales de la ciudad, y que fue formada a inicios del siglo XX por migrantes andinos. Se llamaba justamente La Parada porque era la parada donde llegaban camiones de migrantes, de indígenas, peruanos desde la selva, del sur andino, y bueno, querían establecerse en la capital. Se hizo mercado, se hizo vivienda, se hizo transporte popular en el centro de Lima, ¿no? Una Lima que siempre fue señorial. De hecho, el capítulo de mi libro se llama Desborde plebeyo en la Ciudad de los Reyes. Ciudad de los Reyes era otro de los nombres que tenía Lima, ¿no? Por ser tener esta tradición criolla, señorial, oligárquica, racista, ¿no? Entonces, un poco lo que intento recuperar en el capítulo es esta genealogía de cómo el Estado, la gestión de las autoridades, intentó lidiar con esto que José Matos Mar, uno de nuestros sociólogos claves para intentar entender esta peculiaridad peruana, llamó Desborde Popular, un libro publicado en el 1986. ¿Por qué decía que era también traumático para las izquierdas peruanas? Porque el desalojo de este mercado sucede durante la gestión municipal de un partido de izquierda que ganó la elección, el Partido Concertación Descentralista de la señora Susana Villarán. En esa alianza estaban incluidos varios partidos, entre los que estaba mi partido, mi movimiento Tierra y Libertad, y marcó, digamos, un conflicto. Varios nos tuvimos que ir porque bajo el discurso de la higienización, ella incluso utilizaba mucho el ejemplo acá de Antanas Mocus. Ella quería una ciudad verde, por ejemplo, y decía que estos mercados desordenaban o eran como daba mala imagen, digamos, todo el discurso criminalizador que se utiliza sobre las economías populares habitualmente. Entonces, para nosotros de las izquierdas nos marcó, digamos, éramos muy jóvenes algunos y decíamos, bueno, ¿cuál sería la solución cuando se llega a gobierno si queremos tener algún tipo de gestión distinta a cuando llega la derecha a hacer gobierno? Sobre todo ahora, ¿no? Ahora nos gobierna Rafael López Aliaga, parte de la ultraderecha que se configura, ¿no?, actualmente en la región. Entonces, a partir de esas preguntas llegamos a bibliografías o a publicaciones, a obras de sociólogos académicos, sociólogas académicas peruanas, y empezamos a discutir o a pensar de otra manera lo que sería la informalidad, ¿no? Entonces, salir de ese contexto, de esa categoría, nos acercó a las categorías, digamos, más políticas contemporáneas, y ahí es donde me aproximo más al grupo de trabajo, a Verónica Gago, a su libro La razón neoliberal, donde ella estudia el caso de la salada, por ejemplo, en Argentina, y estudia también la migración boliviana. Entonces había mucho diálogo, también el trabajo de las compañeras del grupo. Pudimos intercambiar y pudimos tener otras lecturas, ¿no?, que no eran las clásicas que nos ofrecía la literatura peruana para entender el contexto peruano. Muchas cosas que solamente la van a tener en el libro más en detalle, ¿no?, el capítulo, pero una cosa que quería dejar o que quería desarrollar como último punto es la actualidad de el discurso de la interpretación liberal, por así decir, ahora que está de moda la palabra, de uno de los economistas que marcó esta línea más conservadora, que es Hernando de Soto, ¿no? Hernando de Soto publica en el año 1986, y si se dan cuenta, en la década de los 80 es donde proliferan estas publicaciones para intentar entender este fenómeno que ya era un desborde en Lima, ¿no?, que era la migración, cómo contenerla, cómo lidiar siempre desde ese lugar. Él escribe un libro que se llama El otro sendero, y bueno, es un poco sugerente porque él, o la hipótesis que maneja, es que el otro sendero es ese lugar
por el que el indígena o el campesino peruano elige el deseo de propiedad o el deseo de consumo, el deseo de ser capitalista, y no el sendero luminoso. Si se acuerdan o tienen registro de esas décadas en Perú, Sendero Luminoso era la guerrilla urbana, que bueno, supuestamente era el campesino revolucionario, era el sujeto revolucionario que iba a alcanzar, digamos, la sociedad perfecta. Hernando de Soto tiene otra lectura, una lectura neoliberal, liberal, donde dice que el campesino elige otro sendero porque tiene el deseo de, como cualquiera de nosotros, como cualquier gran capitalista, de acumulación o de consumo. ¿Por qué me parece importante mencionarlo ahora? Porque este libro fue escrito en el 86, pero tiene una vigencia tan presente en Lima, que el tipo sigue vigente porque sigue intentando, por ejemplo, ser candidato, es candidato presidencial y sigue intentando ser presidente con el mismo argumento. Entonces, yo creo que es interesante mantener esto como alerta, es un pequeño aporte para intentar entender las genealogías de discusión sobre las economías populares, informales en nuestros países, y sobre todo para tratar de combatirlas, salir del binarismo, como decía Alyosha, desde un punto formalidad-informalidad. Hay otro binarismo que también está detrás de eso, que es como la derecha interpreta al campesino como un empresario en sí mismo, y la izquierda más bien no tiene alternativas, ¿no? Lo revictimiza o, en el caso, como pasó en el desalojo de La Parada, actúa casi como de manera indiferenciada, ¿no? Entonces, yo creo que lo dejaría ahí, solo para un adelanto del capítulo, pero todo el libro en realidad está bueno, los aportes de las compañeras, compañeros, y bueno, eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jenny y Ramírez y a Víctor Castillo. Sus contribuciones y sus capítulos enriquecen una cartografía latinoamericana de las disputas, de las múltiples disputas, tanto epistemológicas, teóricas, intelectuales, políticas, prácticas callejeras, una multiplicación de disputas, de conflictos que caracterizan y constituyen las economías populares. También una cantidad, una pluralidad de modos de reproducir y de ganarse la vida que son analizados desde las perspectivas que tratan de entender, ¿no?, estos procesos, pero también de entender qué nos dicen en torno a las transformaciones del capitalismo hoy y qué nos dicen en torno a las apuestas por una transformación social desde y con los procesos de las economías populares. Y creo que esto es la contribución, de alguna manera, que con este libro queremos dejar a todos para que sea leído, discutido, elaborado colectivamente, que sea una herramienta de una disputa, de estas múltiples disputas que tenemos que dar en torno y desde las economías populares. Solo para cerrar, hay unas distintas experiencias de tramas organizativas y de conflictividades analizadas en este libro, en varios capítulos, en varias experiencias de distintos territorios de América Latina, particularmente una contribución vinculada a los procesos organizativos en el sector del trabajo textil en las economías populares, que es una dinámica transnacional inmediatamente. Esto también, pensar las especificidades de los territorios, pero también pensar sus dimensiones de circulación, de movilidad y de movilidad de prácticas, de cuerpos, de personas, de ideas, de experiencias a nivel transnacional, de migraciones y también de movilidad, ¿no? Y el tema del trabajo de las costureras y los costureros, que es profundizado en una investigación particular con la experiencia de la cooperativa Juana Vilca en la ciudad de Buenos Aires, protagonizada por migrantes procedentes de Bolivia, trabajadores y trabajadoras costureras. Mañana tendremos a las 9 de la mañana, de 9 a 12, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, la presentación del Museo Portátil de la Memoria Costurera, que es un espacio que surge de la colaboración entre investigadores, investigadoras, trabajadores y trabajadoras textiles de la economía popular, en diálogo con una serie de experiencias también de procesos organizativos de costureras de la localidad de Suba, de San Cristóbal, de Ciudad Bolívar,
de Argentina y de Bolivia. Entonces, el intento mañana en esta actividad especial a la cual les invitamos todos a participar es construir elaboraciones colectivas, análisis, diagnósticos, trabajos de investigación, pero también de articulación entre experiencias. Y esto lo queremos dejar como práctica y metodología de las investigaciones que venimos construyendo desde el grupo de trabajo. Les agradecemos muchísimo y dejamos la palabra a la próxima siguiente presentación. Muchas gracias.